Todo porque durante la danza ceremonial, el príncipe heredero Suhanyu miró a mi hermana demasiado tiempo, y su querido amigo de la infancia ordenó a los hombres que la apalearan hasta la muerte con varas. Cuando recogí el cuerpo de mi hermana, no quedaba ni una sola cicatriz. Siempre había amado la belleza por encima de todo en la vida. Más tarde encontré al príncipe heredero caído en un barranco, gravemente herido y sin memoria. Lo acogí. Y pronto di a luz a su hijo. Entonces su supuesto amor de la infancia llamó a mi puerta. La obra que habíamos preparado y esperado años por presentar finalmente estaba a punto de comenzar. Cuando el médico diagnosticó mi embarazo, Suhanyu se llenó de alegría. Me abrazó y me llenó las mejillas de besos tiernos, como si fuera un tesoro que temía romperse. Últimamente he estado sufriendo náuseas matutinas. Se pasaba las noches despierto con los ojos enrojecidos por el cansancio. Ni siquiera tuvo tiempo de afeitarse, y la barba áspera me picaba la piel dolorosamente. Me giré un poco, levanté su rostro y sonreí. «Estás a punto de ser padre, ¿por qué sigues siendo tan niño?» Suhanyu se apoyó en mi palma como un gato frotándose contra ella. «Ningwei, pronto nevará. Iré a buscar algo a las montañas para alimentarlos a ti y a nuestro bebé. Le pediré a Wasan que te haga abrigos de piel y edredones para el invierno». Al oír eso, el anciano médico se acarició la barba y suspiró. «Ningwei, en aquel entonces yo tampoco te aprobaba, después de todo, el hombre que trajiste a casa no tenía un origen claro, perdió la memoria y resultó gravemente herido». Pensé. Hizo una pausa y luego sonrió levemente. «Bueno, viendo lo bien que te tratas ahora, puedo estar tranquilo. Deben vivir felices juntos». Seguí sonriendo. «Gracias por tu bendición, tío». Suhanyu era el hombre que encontré junto al arroyo mientras recogía hierbas hace un año. Había sido alcanzado por varias flechas y caído de un acantilado, apenas con vida, con su fina túnica aún insinuando nobleza. Al registrarlo, solo encontré una ficha de jade grabada con el carácter tú, así que lo llamé tú. Al principio, cuando lo traje de vuelta, estaba aturdido e inerte con la mirada perdida. Solo cuando lo llamaba un tú giraba la cabeza hacia mí. «Lo llamé una vez», respondió obedientemente, casi como un sabueso adiestrado. Sabía que así lo llamaba su novia de la infancia. Lo hice a propósito. Desde el principio, ya sabía quién era realmente. Suhanyu, el príncipe heredero de la dinastía actual. Su novia de la infancia y prometida era Tuo Yuan-sa, hija del gran canciller, una pareja perfecta en rango y afecto. ¿Y cuánto la amaba? Hace 3 años mi hermana Nincidong bailó al son del vino brisete ante él. Era impresionante, tan hermosa que todas las miradas en la sala se dirigieron hacia ella. Suhanyu, sentado en el lugar de honor, la miró una vez. Esa sola mirada condenó a mi hermana. Tuo Yuan-sa, consumida por los celos, ordenó a sus hombres que la golpearan hasta matarla en plena calle. Los gritos de clemencia resonaron en el aire, quienes los oyeron se alejaron atemorizados. Mientras tanto, el culpable solo se rió. Tuo Yuan-sa se aferró al brazo de Suhanyu, haciendo un puchero dulce. «De ahora en adelante no puedes mirar a ninguna otra chica. Si lo haces, una mirada, una muerte». Su tono era juguetón, casi inocente. Pero sus palabras destilaban veneno. Y Suhanyu, mirándola con indulgencia, solo dijo, «De acuerdo». Quizás amaba de verdad a Tuo Yuan-sa, amaba incluso su crueldad. Los dos subieron juntos al carruaje, pasando junto al cuerpo sin vida de mi hermana. Sus expresiones eran tranquilas, impasibles, como si su sangre no significara nada. O tal vez con su elevado estatus, simplemente veían a todos los demás como hormigas bajo sus pies. Morir o vivir, indignos de preocupación. Ahora observo a Suhanyu en nuestra cocina, preparando con esmero una comida. Está descuartizando un pollo. Sangre roja y brillante corre por sus manos pálidas y callosas. Él no se inmuta, solo lo enjuaga. Mis labios se curvan levemente. Se rumorea que cuando Tuo Yuan-sa se enteró de la muerte de Suhanyu, casi se quita la vida. Tras ser rescatada, lo buscó por montañas y mares. Ha pasado 1 año y todos lo creen muerto. Pero ella es la única que se niega a aceptarlo. Un amor tan firme, tan devoto que casi inspiraba admiración. Casi.
Pero jamás debieron haber empedrado su romance con la sangre de mi hermana. Aún así, siempre he sido demasiado compasiva. Al ver a amantes separados durante tanto tiempo, casi siento lástima por ellos. Me llevo una mano al vientre y escondo una carta que llevo preparada mucho tiempo bajo los juncos junto al muro de piedra. Luego hazle una señal discreta al vecino. Momentos después, una paloma mensajera remonta el vuelo. Sus alas llevan mi mensaje hacia la capital. Su Haanyu pasó días preparándome comida y provisiones antes de partir a las montañas con otros cazadores. Antes de irse me aferré a él, llorando desconsoladamente. A menudo se iba de caza durante días. Pero nunca antes había llorado hasta que mis hombros temblaran así. Su corazón dolía, me abrazó fuerte susurrándome palabras de consuelo. Era el momento oportuno. Levanté mi rostro surcado de lágrimas y rocé sus labios suavemente. Quizás sea solo el embarazo lo que me pone sensible, dije en voz baja. Ah, tú, no te preocupes. Puedo cuidarme sola. Lo conocía bien. En cuanto dije eso, la vacilación nubló sus ojos. Me sequé las lágrimas y sonreí, despidiéndolo con la mano mientras se alejaba. Ah, tú, vuelve pronto. Se giraba para mirar atrás cada pocos pasos. Bien. Normalmente sus cacerías le tomaban medio mes. Esta vez regresó en menos de 10 días. Pero cuando entró en la casa, yo ya no estaba. El pánico se apoderó de él. Salió corriendo, solo para encontrarse con Wasan, sin aliento y frenético. Es terrible. Ningwei, la están acosando. ¿Qué? Los ojos de su Anju se pusieron rojos. ¿Dónde está? Llévame con ella. De camino Wasan me lo explicó todo con voz temblorosa. Como cazar era peligroso y agotador, no quería que se esforzara demasiado. Así que solía subir a la montaña para recolectar hierbas y venderlas para obtener ingresos adicionales. Después de quedar embarazada, ya no pude hacerlo. En cambio comencé a bordar pañuelos, flores, pájaros e insectos, y a venderlos en el mercado. En mi primer día, un alto funcionario de la capital me tenía en la mira. Insistió en tomarme como su concubina. Cuando me negué, me agarró. En el forcejeo tiró con demasiada fuerza y perdí el equilibrio, cayendo hacia atrás. En ese preciso instante apareció su Anju con los ojos encendidos de furia. Antes de que cayera al suelo, se abalanzó sobre mí y me abrazó protegiéndome el vientre. Exhalé suavemente aliviada. Al mirarlo a los ojos ansiosos, mantuve una expresión frágil. El rostro pálido, los ojos enrojecidos por las lágrimas apenas contenidas. Mordiéndome el labio, susurré trémulamente. ¡Au! Su rostro se endureció, el miedo inundó su mirada. Para reprimirlo me tranquilizó con dulzura y luego apretó los puños, listo para darse la vuelta. Pero antes de que su Anju pudiera hablar, la voz arrogante de ese hombre la interrumpió. Niña, este joven amo se fije en ti es una bendición. ¿Sabes cuántas mujeres en la capital morirían por meterse en mi cama? Cede 1 centímetro y querrás 1 kilómetro. Vi que la vena de la frente de su Anju se contraía. En un abrir y cerrar de ojos, se giró, agarró al hombre por el cuello y lo golpeó sin descanso. Incluso sin sus recuerdos, la habilidad marcial de su Anju no se había desvanecido. Cada golpe fue rápido, preciso y devastador. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, el hombre yacía tendido en el suelo, con la cara hinchada y la nariz sangrando, inmóvil. Observé con calma, con una leve satisfacción en los ojos. Quien me acosó no fue otro que el hermano menor de Tua Yuansa, Tua Mingjin. Y Tua Mingjin no era nada inocente. Años atrás intentó forzar a mi hermana. Pero mi hermana preferiría morir antes que rendirse. Enfurecido, le rompió las muñecas y los tobillos, y luego la echó de su mansión. En el gélido invierno casi quedó lisiada, sus días de baile terminaron para siempre. En aquel entonces juré con los dientes apretados que iría a la capital a denunciar su crimen al prefecto. Pero mi hermana me lo impidió, secándome las lágrimas. Ningwei, dijo en voz baja, ¿lo has olvidado? Mis huesos sanan más rápido que la mayoría. Estaré bien en unos días. Cuando me recupere, te enseñaré el baile de gracia que tanto te gusta, ¿de acuerdo? Aunque era bailarina,
nunca quiso que siguiéramos su camino. Siempre decía que era un rasgo de belleza para la supervivencia, algo bajo e indigno de orgullo. En cambio, nos enseñó a leer los clásicos, a luchar y a vivir con dignidad. Todos éramos niños que ella misma había acogido y criado. Ahora, Tuanyu había golpeado a un noble de la capital casi hasta la muerte, y los aldeanos se dispersaron como pájaros asustados. El silencio reinó por todas partes. Los guardias nos rodearon, pero ninguno se atrevió a moverse bajo la mirada gélida y asesina de Tuanyu. Bajé la mirada y le limpié suavemente la sangre de los nudillos con un pañuelo. Mis largas pestañas proyectaban sombras que ocultaban la emoción de mi mirada. En ese momento se abrió la puerta de un lujoso carruaje y descendió una delicada belleza, la concubina de Tua Minjin. Su rostro palideció ante la escena que tenía ante sí. Tras mirarme a los ojos, se tranquilizó, se secó las lágrimas y corrió hacia Tua Minjin, sacudiéndolo frenéticamente. Jinji. ¿Qué te pasó? No me asustes, por favor, despierta. Tras un temblor, Tua Minjin se movió. La apartó con fuerza. Sal de aquí. Eres un desastre. Hizo una mueca de dolor al ver que su expresión se distorsionaba. Al tocarse la cara, su mano se enrojeció. Maldito campesino. ¿Cómo te atreves a golpearme? La ira se apoderó de su rostro mientras se ponía de pie con dificultad, listo para ordenar a sus guardias que nos detuvieran. Pero al levantar la vista se quedó paralizado, mirando fijamente a los ojos fríos e inquebrantables de Tuanyu. Su expresión se tornó de horror. Vaya, Su Alteza. El príncipe heredero. Los dedos de Tuanyu temblaron levemente. Retiró la mano y preguntó con calma, ¿me reconoces? Tua Minjin asintió rápidamente con los ojos abiertos por la incredulidad. Pero un momento después, lo comprendí. Su Alteza no me recuerda. Soy Tua Minjin, su futuro cuñado. Tuanyu frunció el ceño sin decir nada. Entonces la mirada de Tua Minjin se desvió hacia mí, refugiada tras Tuanyu. Su rostro se contorsionó de rabia. Así que eres tú. Fuiste tú quien hizo que Su Alteza perdiera la memoria. Aunque no le hicieras daño, escondiste al futuro príncipe heredero en este lugar olvidado. ¿Cuál es tu motivo? Con el rostro destrozado por la furia, se abalanzó sobre mí. Curvé ligeramente los labios y luego fingí terror, encogiéndome detrás de Tuanyu. Antes de que recupere la memoria, cuanto peor me trate la familia Tua, más compasión le inspira. Y si se compadece de mí, el destino de Tua Minjin estará sellado. Tal como lo esperaba, Tuanyu atrapó el puño de Tua Minjin en el aire y lo azotó de nuevo contra el suelo. Se oyó un fuerte crujido mientras Tua Minjin gritaba de dolor. Pero eso no fue suficiente. Comparado con las extremidades destrozadas de mi hermana, esto no era nada. Me forcé a llorar y me arrojé a los brazos de Tuanyu como una cierva asustada. El movimiento repentino me soltó el pelo, dejando al descubierto un moretón rojo brillante en mi mejilla izquierda. La marca se destacaba vívidamente contra mi piel pálida, lastimosa y llamativa. Con labios temblorosos, miré a Tuanyu con la voz temblorosa. ¡Ay, tú! ¿Cómo pude hacer algo así? Ya me conoces, jamás le haría daño a nadie. Por favor, dile que no me vuelva a pegar. Me duele, ay, a ti. Tengo miedo. Como era de esperar, la ira que Tuanyu acababa de contener volvió a estallar. Ardía aún más fuerte que antes. Dio un paso adelante, agarró a Tua Minjin del cabello y le dijo con frialdad. Me ocuparé de todo lo demás más tarde, pero la deuda por acosar a mi esposa e hijo te la haré pagar. Esposa, hijo. Tua Minjin se quedó paralizada de incredulidad. Pero Tuanyu no le dio la oportunidad de hablar. Golpeó la cabeza de Tua Minjin contra una roca, una vez, 2 veces. El primer golpe hizo que sus dientes se esparcieran por el suelo. Volví la cara. Luego vino el segundo, el tercero, seguido de los golpes sordos y húmedos de los puños contra la carne. Los guardias intentaron entrar corriendo, pero la concubina de Tua Minjin gritó. Ese es Su Alteza el príncipe heredero. ¿Cuántas vidas crees que tienes para detenerlo? Ante sus palabras, un destello de diversión brilló en mis ojos. Pronto, esto se convertiría en un caso de asesinato.
Cuando el magistrado del condado finalmente llegó con hombres para detenerlo, tuvieron que emplear todas sus fuerzas para arrastrar a Tua Anju. Para entonces el rostro de Tua Minjin estaba irreconocible, con el pecho hundido. Y salvo por los dedos que aún hundían la tierra, parecía casi sin vida. ¡Qué lástima! ¿Por qué no terminó el trabajo? No pude evitar preguntarme qué expresión pondrá cuando Tua Yuansa se entere de que el hombre que ama mató a golpes a su hermano con sus propias manos. Sin duda será exquisita. Pero no importa. Hay tiempo. Respiré hondo, rocé a la gente que sujetaba a Tua Anju, y lo ayudé a ponerse de pie. ¿Estás bien, Tua Yu? Conteniendo un sollozo, soplé suavemente la sangre de sus nudillos y pregunté en voz baja. ¿Te duele? Tua Anju negó con la cabeza. No. Nada de esta sangre es mía. Excepto tú. Me miró con ojos llenos de preocupación. Ningwei, debiste estar aterrorizado. Me acaricié la barriga, forzando una leve sonrisa. Sí. Pero gracias a Dios por Ninbiyu, me ayudó a bloquear algunos golpes. Tua Anju alzó la mirada hacia el joven tranquilo y de rasgos finos que estaba cerca. Ninbiyu vivía al lado, y siempre que Tua Anju iba de caza, solía echarme una mano. Quizás por posesividad, a Tua Anju nunca le cayó muy bien. Aún así, la gratitud exigía educación. Aunque su rostro se tensó, Tua Anju asintió con rigidez. Gracias. Te debo un favor. Ninbiyu solo sonrió levemente. No hace falta. Ningwei ya está bastante asustada. Deberías llevarla al médico. Limpiaré su puesto y se lo devolveré más tarde. Rodeé a Tua Anju, sonriéndole suavemente a Ninbiyu. Muchas gracias. El brazo de Tua Anju me apretó la cintura. Ah, celos. Bien. Eso significaba que Tua Minjin no escaparía fácilmente. Con el rabillo del ojo vi cómo subían el cuerpo inerte de Tua Minjin a un carruaje y se lo llevaban. Cuando se fue cayó el telón de este acto. Sonreí levemente y le di un codazo a Tua Anju en el pecho. ¡Ay tú, me tiemblan las piernas! Ve a buscarnos una carreta de bueyes, ¿quieres? Miró a Ninbiyu, reticente, pero al ver mi rostro pálido, cedió. Muy bien. Una vez que Tua Anju desapareció de la vista, Ninbiyu se acercó. Su mirada se posó en la huella roja de mi mano en la mejilla y luego bajó a mi vientre hinchado. Susurró, Ningwei, ¿de verdad vale la pena? No existe la diferencia entre lo que vale y lo que no vale, respondí en voz baja. Esto es algo que debo hacer, aunque me cueste la vida. Levanté la vista tranquilo y firme. Ninbiyu, no vuelvas a preguntarme eso. Más tarde, después de que el médico me tomara el pulso, dijo que estaba ileso, solo muy asustado y que necesitaba descansar. Para cuando Tua Anju me tranquilizó, la noche ya era más oscura. Se sentó a mi lado un buen rato, luego apagó la vela y salió de la habitación. En la oscuridad abrí los ojos. Así que después de todo, no se ha desconectado del todo de su pasado. Una lástima. Este viaje no le traerá nada. En este lugar remoto y rústico, ¿quién sabría de un noble príncipe heredero? Aparte de Tua Minjin, nadie aquí ha oído siquiera su nombre. Y Tua Minjin tardará en despertar. Efectivamente, al despertar a la mañana siguiente, Tua Anju estaba sentado junto a mi cama, cansado y decepcionado. Al verme despertar, forzó una pequeña sonrisa. ¿Tienes hambre? Ya preparé el desayuno. Come un poco. Sonreí dulcemente y asentí. Sí. Un destello de ternura cruzó sus ojos. Como una llama vacilante al borde de la noche. Entre el pasado y yo, tendría que elegir. Tras una larga pausa, Tua Anju se inclinó y me abrazó. La vida pronto volvió a su ritmo tranquilo, como si el caos de ese día no hubiera sido más que un sueño que se desvanecía. Pero Tua Yuansa no me hizo esperar mucho. Era una tarde tranquila. Dormitaba bajo el sol, envuelto en una pequeña manta, cuando afuera estallaron gritos. Momentos después, 7 u 8 hombres corpulentos irrumpieron por la puerta, destrozándola. Armados con garrotes y espadas, arrasaron el patio, destruyendo todo a la vista. Sin duda, esto era obra de Tua Yuansa, una venganza por su hermano, que aún yacía inconsciente.
Me agarré el vientre y retrocedí hacia un rincón. Retrocediendo, grité a Yu. ¡Corre! Al oír el ruido, Tuan Yu salió corriendo de la cocina, cuchillo en mano. En cuanto apareció, un garrote le partió el rostro. Me tapé la boca con un leve horror, aunque las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. Me pregunté qué cara pondría si Tua Yuansa viera al hombre que amaba golpeado hasta la muerte por sus propios sirvientes. Supuse que pronto lo descubriría. A pesar del ataque sorpresa, Tuan Yu recuperó rápidamente la compostura y contraatacó. Superado en número, rodeado por 7 u 8 hombres, intentó defenderse mientras me protegía. Al poco tiempo, estaba cubierto de sangre y cada vez más cansado. Ningwei, gritó sin aliento. ¡Corre! Yo los detendré. No. Se me llenaron los ojos de lágrimas, aunque mi mirada era firme. No te dejaré, no solo. ¡Corran! Estaba embarazada, ¿hasta dónde podría llegar? Y con la crueldad de Tua Yuansa, estos hombres no estaban allí solo para darnos una lección. Querían aniquilarnos. Correr era inútil. Era mejor quedarme, avivar la furia de Tuan Yu y obligarlo a luchar con más ahínco. Vivir y morir juntos solo haría que me amara más. Claro que no moriría. Al oír mis palabras, sus ojos brillaron de emoción. Ningwei, ¿por qué eres tan tonto? Negué con la cabeza. Ay, tú, no soy tonto. Te amo demasiado. Distraído por mí, recibió un golpe en el pecho. Instintivamente levantó el brazo para bloquearlo, pero eso le dejó la espalda expuesta. Un fuerte golpe le impactó en la nuca. La sangre empezó a manar. Su rostro magullado, ensangrentado y retorcido por el dolor, estaba casi irreconocible. Por un momento sentí una punzada de incomodidad, pero aún así, corrí hacia él. Después de todo, lo amaba profundamente. En un momento así, no podía fingir indiferencia. Me abalancé intentando agarrar el garrote del matón, gritando para. Matarás a alguien. Como era de esperar, el hombre me empujó con fuerza. Retrocedí 6 o 7 pasos antes de desplomarme contra la pared, agarrándome el estómago y con el rostro contraído por el dolor. Al ver esto, Tuan Yu enloqueció como una bestia herida y atacó de nuevo, luchando contra ellos con una desesperación salvaje. Me quedé agachado en la esquina, fingiendo agonía, observando atentamente. Entonces, por fin, lo oí. El sonido que había estado esperando, ruedas de carreta rodando por el camino fangoso. Me levanté y en el momento perfecto, justo cuando un garrote estaba a punto de golpear a Tuan Yu de nuevo, me abalancé sobre él. ¡Alto! No le pegues. Si tienes que pegarle a alguien, golpéame. Estaba pálido, me temblaba el cuerpo, pero me mantuve firme, aferrándome a él como para protegerlo con mi vida. En ese instante los ojos de Tuan Yu se llenaron de compasión, una compasión tierna y desgarradora. No soportaba verme herido. Así que me abrazó y le dio la espalda al golpe, recibiendo él mismo el golpe. Y justo entonces, una voz clara y temblorosa irrumpió en el caos. Tú. ¿De verdad eres tú? Sorprendida, Tuan Yu levantó la vista. Tua Yuansa se encontraba al final de la multitud, vestida con un vestido carmesí. En el desolador crepúsculo invernal, parecía una llama ardiente. La miró aturdido. Un hombre que una vez amó sinceramente, al encontrarse con la mujer que una vez amó, no puede evitar sentir una profunda conmoción en lo más profundo de su ser. Era natural. Por desgracia para ellos, no tenía intención de darles tiempo para recordar. Los brazos que sujetaban a Tuan Yu se aflojaron. Me llevé una mano al vientre y me dejé caer hacia atrás. Al instante la expresión de Tuan Yu cambió. Bajó la mirada y vio mi cara contorsionada de dolor. A ti, me duele el estómago. Creo que estoy sangrando. Maltratado y exhausto, sus brazos temblaban mientras me sostenía. En ese momento se olvidó por completo de Tua Yuansa. Sin dudarlo, me levantó en sus brazos y echó a correr. Al pasar junto a ella, me apoyé débilmente en su pecho con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa de culpa. Tú. Lo siento. Te he arrastrado a esto. Si no hubiera sido por mi deseo de vender bordados y comprarle un abrigo de invierno,
nunca me habría cruzado con ese noble de la capital, y él nunca habría salido lastimado por mi culpa. Ningwei, ¿cómo podría culparte? Tuan Yu bajó la cabeza, sus labios rozando suavemente mi frente, con la voz entrecortada por la ternura y la tristeza. Ningwei, te lo juro, no perdonaré a nadie que te haya hecho daño. Sus palabras resonaron con claridad, directo a los oídos de Tua Yuensha. Su rostro palideció al instante. ¿Quién es esta mujer? Maldita sea. ¿Crees que puedes llamarme así? Gritó intentando agarrar la manga de Tuan Yu, pero él la apartó con frialdad. Tua Yuensha pateó furiosa. Incapaz de confrontarlo directamente, desvió su furia hacia quienes la rodeaban. Derribó a su temblorosa doncella de una patada al suelo y luego miró fijamente a la fila de guardias. ¿Cómo te atreves a tocar al príncipe heredero? Agarrarlos a todos, 50 golpes a cada uno. No habíamos ido muy lejos cuando sus palabras llegaron a oídos de Tuan Yu. Jadeé suavemente y me acurruqué instintivamente en sus brazos. Lo abrazó con más fuerza, frunciendo el ceño. En aquel tranquilo pueblo, las palabras 50 golpes eran aterradoras, brutales, ajenas. Era evidente que no podía soportarlo. Bueno, señorita Tua Yuensha, parece que su yo ya no la ve igual. ¡Qué lástima! ¿Qué hará? Como mi embarazo era inestable, el médico tuvo que pincharme con tantas agujas que parecía un erizo. Tuan Yu estaba sentado cerca, con cuidado de no tocarme. Tenía los ojos ligeramente rojos. Sonreí suavemente apoyando la mano en su brazo. A ti, esa joven parece conocerte. Qué bien, ¿verdad? Puede que por fin reencuentres a tu familia. Bajó la mirada hacia mí. Al ver la sinceridad en mi sonrisa, algo complejo brilló en sus ojos. Ningwei, tú también eres mi familia. Extendió la mano para acariciarme la mejilla, suspirando. Llena de agujas y aún preocupada por mí, tonta. ¿Qué voy a hacer contigo? Cerré los ojos y me apoyé en su palma, contenta y serena. Tua Yuensha entró justo a tiempo para presenciar esa escena. Y no solo eso. También vio mi vientre redondeado. Sus ojos se abrieron de par en par, y el destello de alegría en su rostro se transformó en furia, tan ardiente que podría reducirme a cenizas. La comisura de mis labios se curvó aún más. Al percibir su hostilidad, Tuan Yu se levantó instintivamente, colocándose entre nosotros. Ese gesto fue como una chispa en un polvorín, el temperamento de Tua Yuensha se encendió al instante. Su rostro se sonrojó al sacar el látigo de su cintura y lanzarlo hacia mí. Desgraciada. ¿Te atreves a seducirme? A ver si no te mato a golpes. Después de todos estos años, seguía igual, cada palabra que salía de su boca era a golpear o matar. Totalmente cansador. Mientras el látigo cortaba el aire, fingí pánico, cerrando los ojos y ocultando la burla en mi mirada. Con Tuan Yu aquí, el látigo jamás me tocaría. Agarró el látigo con una mano, tiró con fuerza y mandó a Tua Yuensha al suelo. Permaneció allí, incapaz de levantarse durante un buen rato. Cuando por fin habló, su voz, antes clara y altiva, temblaba, casi ahogada. Tuan Yu. Me empujaste. Ella sollozó. Te esperé todos estos años, y ahora que has vuelto, le pediré a su majestad que anule nuestro compromiso. Ya no me casaré contigo. La conocía demasiado bien. Era su viejo truco, armar un berrinche para que él corriera a consolarla. Y normalmente lo hacía. Efectivamente, Tuan Yu se quedó paralizado, sorprendido, e instintivamente dio un paso hacia ella. En un instante agarré el borde de su túnica. Mi rostro palideció con una mano apretada protectoramente sobre mi vientre mientras forzaba una sonrisa temblorosa. Ayu, así que ya tienes prometido. Entonces, ¿qué soy yo? Se me quebró la voz, las palabras se me ahogaron en la garganta. Mis dedos, aferrados a su manga, se aflojaron lentamente. La culpa se acentuó en los ojos de Tuan Yu. Abrió la boca para hablar, pero Tua Yuensha se le adelantó, secándose las lágrimas y espetando con dureza. Mujer. Me alegra que entiendas tu lugar. Ahora, sal de mi vista. Nacida en un ambiente privilegiado, mimada por el cariño de Tuan Yu, nunca aprendió a controlarse.
Ni siquiera se dio cuenta de que con esas palabras, la expresión de Tuan Yu se había vuelto pétrea. ¿Y qué si eres mi prometido?, dijo con frialdad. Para mí no vales ni un dedo de Tuayuensa. ¿Quién debería irse eres tú? Era la primera vez que Tuan Yu le alzaba la voz a Tuayuensa. Y la primera vez que lo hacía por otra mujer. Tuayuensa temblaba de rabia, con el látigo temblando en la mano. Tuan Yu, ha engañado esa zorra conspiradora. ¡Qué salvador!, gritó Tuayuensa. Ella debió saber quién eras desde el principio, por eso te salvó. Se embarazó solo para atraparte con un hijo y ascender al poder. ¡Ay, tú, estás ciego! No se equivocaba del todo. Tras la muerte de mi hermana, había observado cada uno de sus movimientos, esperando una oportunidad. Cuando Tuan Yu salió del palacio disfrazado para ofrecer oraciones, Ninbiyu drogó a su cochero. Me hice pasar por un asesino y lo obligué a perseguirlo, lo que terminó con él cayendo por un precipicio. Por desgracia, Tuan Yu era tercamente difícil de matar. Cuando lo encontré aún estaba consciente, aunque había perdido la memoria. Mi espada ya estaba presionada contra su garganta. Pero en ese instante la retiré. Porque un nuevo plan se había formado en mi mente. Una venganza perfecta. El escenario estaba listo, todos los actores en sus puestos. Y la gran obra estaba a punto de comenzar. Como era de esperar, Tuan Yu no me decepcionó. Tomó una escoba y golpeó a Tuayuensa sin dudarlo. Ella gritó, se tambaleó hacia atrás intentando esquivarlo, pero al final la empujó fuera de la casa. Te perdonaré hoy, dijo con frialdad, pero pronto saldaré esta deuda. Ahora, vete. Y dicho esto, cerró la puerta de golpe. Afuera, los furiosos gritos de Tuayuensa hendían el aire. Miserable. A ver cuánto tiempo puedes regodearte. En cuanto un Yu regrese a la capital, te lo haré pagar. La ira de los débiles, qué lástima. Al oír su furia, una chispa de alegría brilló en mis ojos y mis labios se curvaron. ¿Eso es todo lo que se necesita para quebrarte, Tuayuensa? Esto es solo el principio. En realidad, la condición de Tuan Yu era mucho peor que la suya. Tras echarla, regresó tambaleándose al interior, con la herida recién cicatrizada abierta de nuevo. La sangre le manchó el hermoso rostro. Fingí angustia, secándola con cuidado con la manga. Al mirar sus delicados y doloridos rasgos, se me llenaron los ojos de lágrimas. Inmediatamente me tomó la cara entre las manos. ¿Qué pasa, Ningwei?, respondí con tristeza. Ayu, cuando tu herida sane, deberías irte. Ya tienes prometida. No quiero ser la causa de tus problemas. Tuan Yu se quedó paralizado un momento y luego rió suavemente. Inclinándose, besó mis lágrimas, mitad enojado, mitad tierno. Ningwei, ¿qué tonterías dices? Su mirada ardía de emoción. Que Dios me dé fe, un Yu solo amará a Ningwei en esta vida. Regresaré y anularé ese compromiso. Eres lo único a lo que pertenezco. Su voz era suave pero feroz, más apasionada que nunca. Quizás fue mi supuesto autosacrificio, o quizás mi frágil y tembloroso acto ablandó su corazón. De cualquier manera, su amor por mí llegó a su punto máximo. Negué con la cabeza con lágrimas en los ojos, y le di otra dosis de veneno con mucho cuidado. No, un Yu. Sé cuánto te ama. Te ha esperado durante años. Quizás antes de que perdieras la memoria, tú también la amabas. No quiero destruir ese amor. Mi voz se quebró entre sollozos. No podría soportar que un día recuperaras la memoria y te arrepintieras de todo. Tuan Yu me besó con más fuerza, con la respiración entrecortada. Ningwei, nunca me arrepentiré. Cuando habló de Tuayu y Tsa, el asco oscureció su voz. Ella fue quien envió hombres tras nosotros. Una mujer cruel como ella no vale ni una milésima de ti. Aunque no hubiera perdido la memoria, nunca la habría amado. ¿En serio? Bajé la cabeza sonriendo levemente. ¿Pero a quién le importa si la amas o no? Solo quiero que te arrepientas cuando recuperes la memoria. Pero no te atrevas a culparme, Tuanu. Ayu, dije con dulzura. Me alegra mucho oírte decir eso. Satisfecho con mi actuación, lo aparté con suavidad. Es hora de quitarte los puntos.
Ve a buscar al médico. Asintió. En cuanto se giró, tomé un paño húmedo y me limpié toda emoción de la cara. Pasaron 3 días. Tuayu y TSA desaparecieron por completo. Tuanyu se inquietó. Lo vi todo, pero no dije nada. Al 4.º día, el estruendo de los cascos rompió la quietud de nuestra aldea. Con la mano en el vientre me quedé en la puerta y observé con calma cómo una columna de soldados con armadura dorada avanzaba desde lejos. La guardia del emperador había llegado. Cuando el emperador supo que Tuanyu seguía con vida, envió de inmediato a la guardia imperial para traerlo de vuelta. Cuando los soldados con armadura dorada desmontaron, vi a Tuanyu y a TSA siguiéndolos, con el rostro cubierto de polvo y fatiga. En cuanto me vio, sus ojos brillaron de furia. Te lo dije, no te quedaría satisfecho mucho tiempo. Un miserable como tú no tiene cabida aquí. Su Majestad ha decretado que el príncipe heredero regrese a la capital, mientras que tú, una mujer ociosa e inútil, te quedarás. Ni se te ocurra seguir a Tuanyu de vuelta al palacio. Se burló y añadió con venenosa alegría. Los médicos imperiales pronto curarán su amnesia. Y cuando lo hagan, te haré desear estar muerto. Esperó a que el miedo se reflejara en mi rostro. Pero nunca llegó. En cambio, sonreí radiantemente. ¡Qué maravilloso! Una vez que Tuanyu se cure, la lluvia ya no le dará dolores de cabeza. Entonces me giré para compartir la buena noticia con Tuanyu. Solo para encontrarlo ya de pie entre las sombras, con la mirada fija en nosotros indescifrable. Lo había oído todo. Fingiendo ignorancia, grité con alegría: Tuanyu, los médicos dicen que te recuperarás pronto. Dio un paso adelante y me abrazó. Luego, con tono gélido, le dijo al comandante de la Guardia Imperial: ella viene conmigo. Su mirada fría pasó por encima de Tuanyu Ansa. Y en el viaje de regreso, no quiero ver su rostro. El comandante dudó un momento, luego hizo una reverencia. Acurrucado en el abrazo de Tuanyu, miré por el hueco entre su brazo y mi capa para ver el rostro de Tuanyu Ansa contorsionado por la furia, con los dientes apretados y los ojos ardiendo de rabia impotente. Sonreí satisfecho. Su golpe había sido tan suave como una pluma, solo para rebotar y golpearla. Me pregunté cómo se sentiría. El emperador, por supuesto, ya había anticipado que Tuanyu insistiría en llevarme de vuelta. No se opuso, de hecho lo aprobó. Después de todo, el linaje real se había reducido. Tuanyu era ahora el único príncipe superviviente. Cuando cayó al barranco y desapareció, la mayoría lo creyó muerto. El puesto vacante de príncipe heredero había tentado a muchas facciones a conspirar, y el emperador se había agotado intentando reprimirlas. No se arriesgaría a perder de nuevo a su único heredero. Ni el hijo que llevaba dentro. Y como Tuanyu me amaba profundamente, jamás me abandonaría. En cuanto a Tuanyu Ansa, el emperador había despreciado durante mucho tiempo su influencia sobre él. Un futuro emperador no debería dejarse gobernar por el afecto, el amor es una debilidad, y la debilidad no se tolera en el trono. Mi presencia, convenientemente, dividió su atención. Naturalmente el emperador se sintió complacido. Cuando Tuanyu solicitó posteriormente permiso para casarse conmigo, el emperador simplemente lo descartó, diciéndole que primero se recuperara y permitiendo que los médicos imperiales lo trataran. Lo entendí perfectamente, jamás me permitiría convertirme en emperatriz. A sus ojos, yo no era más que un recipiente para la reproducción, indigna pero útil. Para él, que me permitieran residir en el Palacio Oriental era un favor generoso. Una vez que Tuanyu recuperara la memoria, mi posición podría desmoronarse fácilmente. Pero por fuera, fingía no saberlo. Cada día me sentaba tranquilamente en el Palacio Oriental, bordando ropa para nuestro hijo nonato, esperando sus visitas. Últimamente, entre su recuperación y el cumplimiento de sus deberes en la corte, se sentía abrumado. Su cabeza, dañada por los golpes de los hombres de Tuanyu Ansa, le dolía constantemente. Los médicos imperiales eran impotentes. Solo por la noche, bajo el suave masaje de mi mano, lograba descansar. Por la mañana, el dolor siempre regresaba. Y Tuanyu, que nunca soportaba el sufrimiento en silencio, buscó venganza. Empezó con Tuaminjin. Poco después de que el hombre apenas se hubiera recuperado y hubiera salido a caminar por orden médica,
los guardias de Tuanyu lo capturaron y le cortaron un brazo. Si el canciller Tua no se hubiera apresurado a implorar clemencia al emperador, enviando guardias con armadura dorada para proteger a su hijo, Tua Minjin ya estaría muerto. Pero aún así, era demasiado tarde. Destrozado y destrozado, jamás volvería a ser un hombre completo, jamás volvería a dañar a otra mujer. Luego vino Tua Yuansa. Aunque le había causado dolor a Tua Anju, este no pudo destruirla por completo. Escribió una carta rompiendo su compromiso y ordenó que la encarcelaran. Pero al dar la orden, la vacilación se reflejó en su rostro. Incluso sin sus recuerdos, aún persistía un remanente de su corazón. Y eso la desgarraba. No dije nada. En cambio, tomé con cuidado los documentos de su mano, los doblé y susurré con una sonrisa tierna: «Está bien, Ayu. Lady Tua es hija de la casa del canciller. Aún necesitas su apoyo, no puedes permitirte ofenderlos». «Lo entiendo». Mi sonrisa se volvió amarga. «Ayu, soy inútil. Mi baja cuna no puede ayudarte, incluso las represalias deben ser planificadas y oportunas. Quizás no deberíamos habernos conocido. Así no tendrías que sufrir por mi culpa». La expresión de Tua Anju se tornó compleja. No se dio cuenta de cómo mis palabras redirigieron sutilmente la ternura que sentía por Tua Yuansa hacia una alianza pragmática ligada al estatus familiar. Inclinó la cabeza y me besó suavemente en la frente. «Tonta, ¿por qué dices esas tonterías? Si no fuera por ti, ya estaría muerta. Además, si ella es mi mujer, es suficiente honor». Lo miré con admiración y me apoyé en sus brazos, como una rosa tierna aferrada a un tronco fuerte. Claro que, como lo amaba tanto, no permitiría que se preocupara por castigar a Tua Yuansa. Así que esa noche, cuando el dolor de cabeza de Tua Anju llegó a su punto álgido, llevé a Tua Yuansa al Palacio del Este. Desde que Tua Anju se había instalado allí, Tua Yuansa había venido varias veces y siempre la habían rechazado. Esta vez, más astuta, decidió escalar la muralla para entrar en el palacio. Con mi ayuda encubierta, evitó a las patrullas y se coló en el dormitorio de Tua Anju. Antes, al notar que los sirvientes eran demasiado ruidosos, Tua Anju los había despedido y ordenado a las patrullas que se alejaran. Eso me facilitó todo. Lo calculé a la perfección, abriendo la puerta interior justo cuando Tua Yuansa estaba a punto de entrar, pillándola desaliñada y furtiva. Antes entraba al Palacio del Este con la frente en alto, ¿por qué ahora se escabullía como una ladrona? Al verme observar su aspecto desaliñado, sus ojos brillaron. Si las miradas mataran, me habrían destrozado hace mucho. Levantó una mano para golpear, pero recordó la advertencia de Tua Anju y apretó el puño, con el rostro lleno de rabia. Sonreí para mis adentros, pero adopté una expresión de sorpresa. Me llevé un dedo a los labios y siseé suavemente, indicándole que se callara. «Señorita Tua, ¿se quedó dormida porque no vuelve otra noche?», dije sabiendo deliberadamente que no lo aceptaría. Como era de esperar, me apartó de un empujón e irrumpió en el salón principal, gritando: «¡Ay, tú! ¿Cómo pudiste hacer esto? Minjin es mi hermano, siempre lo has tratado como a un pariente. ¿Cómo pudiste hacerle tanto daño? ¿Es Ningwei quien te está presionando para que hagas esto? ¡Ay, tú! Castígala por mi hermano. Tanto amor fraternal, hoy sin duda se nota». Sonreí fríamente en mi corazón. Su hermano solo había perdido un brazo y ya no era un hombre completo, pero su vida seguía viva. Sin embargo, Tua Yuansa deseaba poder destrozarme. ¿Sabe que nunca volveré a ver a mi hermana? Mi hermana era la persona más amable y gentil del mundo. Se llamaba Ninji, una niña nacida en la miseria, vendida a la casa de baile. Allí los capataces eran crueles, cualquier paso en falso acarreaba palizas. Al principio mi hermana estaba cubierta de heridas y apenas tenía arroz para comer. Sin embargo, a pesar de las dificultades, nos acogió en secreto a Ningwu y a mí. En ese momento estábamos tan débiles que parecíamos gatitos de un mes. Nos escondió en el cuarto de madera y nos dio las pocas raciones que le sobraban. Para apoyarnos, apretó los dientes y se formó como bailarina. No sé cuántas veces se cayó, pero poco a poco se convirtió en la bailarina principal de la casa. A medida que crecíamos, ella ahorró dinero para enviarnos a Ningwu y a mí a estudiar. Yo aprendí artes marciales, Ningwu estudió los clásicos.
El día que terminé mi curso y obtuve mi primera pequeña ganancia con el comercio, corrí a decirle a mi hermana que la apoyaría y que ya no tendría que bailar. Pero lo que encontré fue sangre fluyendo e inundando el camino. El cuerpo de mi hermana había sido golpeado hasta quedar irreconocible, con la piel desgarrada, la carne destrozada, su rostro, antes hermoso, destrozado sin remedio. Había amado la belleza más que a nadie, incluso la muerte se la había arrebatado. Me ardían los ojos, pero no salían lágrimas. Me temblaban las manos al intentar limpiarle la sangre de la cara. Pero por mucho que la limpiara, no salía limpia. Nunca lo confesaría. Pensé que tal vez me odiaba. Porque ni siquiera me vería una última vez. Pero quizás eso fue lo mejor. Lavaría su injusticia con la sangre y las lágrimas de Tuo Yuancao y su Anju. Y luego, cuando terminara, le ofrecería un rito apropiado, abierta y honorablemente. Justo cuando Tuo Yuancao terminó de hablar, un fuerte estruendo resonó en el dormitorio, rompiendo la porcelana en el suelo. Su Anju había despertado. Pero Tuo Yuancao, cegado por la ira, no se dio cuenta. Su furia solo aumentó al verme. «Puta», gritó, abalanzándose. «Es todo culpa tuya. Si no fuera por ti, nada de esto habría pasado. A ver si puedo romperte el brazo hoy». Su Anju apareció justo a tiempo para verla empujarme al suelo. Antes de que sus afiladas uñas pudieran arañarme la mejilla, sus botas se estrellaron. Tuo Yuancao salió despedido hacia atrás, golpeándose con fuerza contra el suelo. Su rostro estaba ceniciento de dolor, sus ojos oscuros y crueles la miraban. Solo cuando su mirada se volvió hacia mí, la frialdad se desvaneció. «Ningwei, ¿estás bien?» Me agarré el vientre, pálida. «Ayu, me duele, ¿y si le pasa algo a nuestro bebé?» Su Anju frunció el ceño. Me levantó en brazos y gritó, «Que alguien llame al médico imperial de inmediato». Sin siquiera mirar a la mujer a la que había pateado hasta que escupió sangre, me llevó de vuelta a su habitación. Tuo Yuancao, temblando de dolor y humillación, sollozaba histéricamente. «Su Anju. Una vez juraste amarme y protegerme para siempre. Ahora me atacas una y otra vez por culpa de esa zorra de baja cuna. Cuando recuperes la memoria, te arrepentirás de esto». En ese momento Su Anju se detuvo. Su mirada se volvió fría y la miró desde arriba. «Tuo Yuancao, últimamente he encontrado muchas cartas y cuadros tuyos esparcidos por el Palacio Oriental. Pensé que quizás tus palabras eran ciertas, que tal vez alguna vez te amé. Así que dudé. Detuve mi mano». Su expresión se iluminó con una frágil esperanza. Pero antes de que pudiera hablar, sus siguientes palabras la destrozaron por completo. «Pero ahora entiendo que o bien era ciego antes, o bien tu acto fue demasiado perfecto. ¿De qué otra manera podría haber amado a una mujer tan testaruda y cruel? A quien amo ahora es Ningwei, gentil y amable. De ahora en adelante no tendré piedad contigo». Tuo Yuancao se quedó paralizada y rompió a llorar de desesperación. Su llanto atravesó la habitación como cuchillos, insoportable para un hombre cuya cabeza latía de dolor. En ese momento su asco alcanzó su punto máximo. «Sal». Las puertas del pasillo se cerraron de golpe, sumiéndola en la oscuridad. Antes de que se cerraran del todo, aparté la cara de sus brazos y le sonreí. Una lenta y burlona curva de labios. A la mañana siguiente el edicto imperial de anulación y encarcelamiento llegó a la mansión del gran canciller. Volví a ver a Tuo Yuancao un mes después. Era una sombra de sí misma, delgada, pálida, con los ojos hundidos y ojeras. Claramente la vida en prisión era una tortura para una noble consentida. Sin embargo, cuando me vio, una chispa de rencor aún brillaba en sus ojos. «Ningwei, tus días están contados. Hoy el médico imperial te realizará el tratamiento final y recuperarás su memoria. Recordará que a quien más ama soy yo. Después de lo que hiciste, nunca te perdonará». Sonreí levemente con la voz suave como la seda. «Pase lo que pase, mientras tus dolores de cabeza terminen, estaré contenta». La rabia le deformó el rostro. Antes de que pudiera replicar, una voz baja y autoritaria la interrumpió. «Yuancao, discúlpate con la señorita Nin. Ahora». Me giré y vi al emperador acercándose, acompañado de un anciano de cabello plateado y túnica oficial.
El mismísimo gran canciller, Lord Tuo. Hizo una profunda reverencia. Mi hija fue insolente, Su Majestad. Le pido perdón. Tras las cortesías, el emperador lo levantó con una leve sonrisa. Está bien. Originalmente el trato al príncipe heredero debía recaer en el Palacio Oriental. Pero como el príncipe Su ha castigado a sus 2 hijos sucesivamente, pensé que invitar a la familia Tuo podría aliviar la tensión. En cuanto a Tuo Yuancao, impaciente como siempre, se adelantó. Y sin poder controlarse desató otro conflicto conmigo. No esperaba que el gran canciller la obligara a disculparse, por un momento me quedé atónito. El canciller me miró, sonriendo levemente mientras cruzaba las manos. Esta debía ser la señorita Nin. Felicidades, mi dama. Cuando mi mirada se cruzó con la suya, sentí como si me arrastraran a un pozo profundo y oscuro. No podía respirar. Este hombre era peligroso. No podía permitir que viviera. Bajé la mirada ocultando el escalofrío que la recorrió, e hice una ligera reverencia. Saludos, canciller, dije en voz baja, fingiendo docilidad y miedo. Al levantarme, dejé que mi mirada se desviara más allá de él. Y vi un rostro familiar y refinado. Nin Biyu. Él también estaba aquí. Solo entonces me permití respirar. Este año Nin Biyu había obtenido el primer puesto en los 3 exámenes imperiales, un prodigio que ahora era el centro de atención de la capital. Como estaba previsto, había sido aceptado bajo la tutela del mismísimo gran canciller. Esta vez había acudido al Palacio del Este a petición del canciller para causar una buena impresión tanto al emperador como al príncipe heredero. Para el emperador, sin embargo, esto ya era una sutil amenaza. Y ahora su amado hijo Su Anju había traído la ruina a los 2 hijos del canciller. El emperador no tuvo más remedio que contener su ira. Naturalmente, al igual que Tuo Yuansa, me culpó. Para él, yo era la causa de toda esta estupidez. Ya no me tenía paciencia, pero por respeto al niño que llevaba en el vientre, ordenó que me escoltaran de vuelta a mis aposentos. Al irme, Tuo Yuansa se acercó con un tono lleno de malicia. Ningwei, no creas que el emperador te quiere. Cuando tengas el hijo lo conservará. Pero en cuanto a ti, ni siquiera Ayu estará ahí para protegerte entonces. La miré con una sonrisa amable. Ayu es el príncipe heredero. Tener un hijo suyo ya es el mayor honor de mi vida. No me atrevería a pedir más. Pero, señorita Tuo, me preocupa su situación. Llevas mucho tiempo deseando casarte con Ayu, ¿verdad? Sin embargo, sin el consentimiento de Su Majestad, ¿cómo pudo enviarse la carta de compromiso a la finca del canciller? Las palabras la impactaron justo donde más le dolían. Su hermoso rostro se contrajo, pero ante la mirada del emperador, solo pudo apretar los dientes y guardar silencio. Sus mejillas se sonrojaron, la furia casi la ahoga. Al verla hervir de humillación, incapaz de contraatacar, sentí una silenciosa satisfacción al hacer una reverencia y hacerme a un lado. Al terminar el tratamiento, Su Anju durmió 3 días seguidos. Cuando finalmente despertó, su mirada ya no era tierna. Era distante, frío. Supe entonces que había recuperado la memoria. Aún así, fingí no darme cuenta y corrí a su lado llorando. Ayu. Por fin despertaste. Estuviste inconsciente durante días, tenía mucho miedo. Su mano se cernió sobre mi cabello vacilando, y luego la retiró. Su voz era ronca, distante. Déjame. Quiero verte, Anjuan. Me quedé paralizado, bajé la vista y retrocedí en silencio. Tuo Wansab me esperaba afuera. Al pasar, me empujó deliberadamente por el hombro con la barbilla levantada y una expresión de satisfacción. Yo simplemente curvé ligeramente los labios, sin delatar nada. Media hora después, Su Anju me volvió a llamar. Cuando entré estaba sentado junto a la ventana, aún débil por la enfermedad, tallando una pieza de jade con una lima. Tuo Wansab estaba sentada a su lado, sosteniendo una taza de té con una voz tierna y burlona. Ayu, te es el regalo de cumpleaños que me debes, asegúrate de tallar mi imagen a la perfección, sin una sola línea fuera de lugar. Si no lo haces, me enojaré contigo. El poderoso príncipe heredero del reino, el hombre venerado por todos, ni siquiera frunció el ceño. Simplemente respondió en voz baja, de acuerdo.
Decían que el príncipe heredero adoraba a su novia de la infancia sin razón. Y ahora veía que era cierto. Al entrar en la habitación, la arrogancia de Tuawansab se desvaneció. Su rostro se endureció al espetar: Sua Anju. Está aquí, ocúpate de ella tú mismo. El cuchillo de jade que sostenía se detuvo. Luego, con voz tranquila, dijo: Ningwei, vete. Mi rostro palideció. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuve. Mi voz tembló suavemente. Ayu, no, Su Alteza. Estos últimos días de tu cuidado y preocupación. Los recordaré toda mi vida. En ese momento, levanté la mirada. Y lo miré profundamente a los ojos. Como si quisiera grabar ese rostro en mi corazón para siempre. Cuando Sua Anju cruzó mi mirada, un leve temblor recorrió sus pupilas. Sabía que la triste ternura en mis ojos había vuelto a conmover su corazón. Así que seguí adelante. Regresaré a ese pueblito. No te molestaré más. Inconscientemente dejó la pieza de jade tallada en su mano con expresión vacilante. Pero Yuen Sup no le prestó atención. Frunció el ceño con un tono de celos intensos. La dejarás ir así como así. Ayu, me has golpeado más de una vez por su culpa, y ahora simplemente quieres dejarla ir. Sua Anju parpadeó como si despertara de un trance. Su voz se volvió ronca. Yuen, ¿qué quieres que haga? Su mirada se desvió hacia mi vientre y una sonrisa cruel curvó sus labios. Una vez me pateaste por ella. Déjame devolverte el favor ahora, ¿es justo, no? Sua Anju frunció el ceño. Basta, dijo en voz baja. Sea lo que sea que haya hecho, una vez me salvó la vida. Bajé la cabeza. Se había ablandado. Aunque sus recuerdos habían regresado, eso no significaba que sus sentimientos por mí durante ese año hubieran desaparecido por completo. Todavía le importaba, solo que menos de lo que amaba a Yuen Sup. Claro, era un año fugaz comparado con una década de cariño infantil. Pero para mí, ese año lo fue todo. Al oírlo defenderme, Yuen Sup estalló. ¿Quién sabe si ya sabía quién eras? Quizás te salvó a propósito, se embarazó para subirse al asiento del Fénix. Por fin, las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. Yo. No lo hice. Señorita Tua, me desharé de este niño, así que puede estar tranquila. Al mencionar al niño, la calma de Sua Anju se quebró y un atisbo de angustia emergió. Había estado esperando con ansias a este bebé. Suoginin, apodado Ninyuen. Ese era el nombre que él mismo había elegido. Cuando sentí que el bebé se movía por primera vez, se arrodillaba a mi lado, presionando suavemente su oreja contra mi vientre. Ninyuen, susurraba, sé bueno, no lastimes más a tu madre. Si te portas bien, papá te contará un secreto. Su voz entonces era tan suave como agua tibia de manantial. Tu madre, murmuraba, es la persona más dulce y bondadosa del mundo. Cuando la conozcas, la amarás tanto como yo. Al recordar ese momento, mis sollozos se intensificaron. Cuando el emperador entró, me oyó decir que abortaría al niño y me vio llorar tan amargamente que comprendió de inmediato lo que había sucedido. Su rostro se ensombreció. Indignante. Tronó. El príncipe nonato lleva sangre real. ¿Cómo te atreves siquiera a hablar de acabar con su vida? Yuen se mordió el labio pero siseó obstinadamente. No es más que una simple moza. ¿Cómo puede una mujer así tener un hijo tuyo, un Yu? Aunque el niño viva, llevará su sangre sucia y vil. Ya basta. La furia del emperador sacudió la cámara. Es un príncipe real. La sangre en sus venas es noble. Para Yuen Shou, te pasas de la raya. Con un brusco movimiento de su manga, guardias con armadura dorada irrumpieron y se llevaron a Yuen Shou, con el rostro pálido. Por supuesto, a mí también me escoltaron. El emperador y Sua Anju conversaron en privado durante un largo rato. Al final, decidieron enviarme a una mansión a las afueras de la capital para descansar y gestar al niño. Ese mismo día, la carta de compromiso de Sua Anju llegó a la residencia del canciller. Tras separarse y volverse a casar en cuestión de días, la familia Tua se convirtió en el centro de atención de la ciudad, con los nobles haciendo fila para felicitarla. Pasó un mes.
Xuanyu no vino a verme ni una sola vez. Por fuera, permanecía en calma. Pero cada día, seguía recogiendo la ficha de jade grabada con su nombre, con la mirada perdida hasta que lágrimas silenciosas resbalaban por mis mejillas. En la oscuridad a veces percibía un aliento débil y oculto que se agitaba cerca. Cuando desaparecía, guardaba el jade en silencio y salía al patio a tomar el sol. Sabía que eran los guardias secretos de Xuanyu. Los habían enviado para protegerme y para informar de todos mis movimientos. Eso estuvo bien. Toda actuación merece un público. Pasaron días de silencio hasta que finalmente llegó alguien para romper la quietud. Tua Yuansa debió de esforzarse mucho para encontrar este lugar. Entró con arrogancia, con un tono destilando desdén. ¿Así que aquí es donde vives, Ningwei? ¡Qué patético! Parece que a Yu no le importas mucho después de todo. Se pellizcó la nariz en cuanto entró con una mueca de desprecio. Bajé la mirada y respondí en voz baja. Este lugar no se compara en absoluto con el Palacio del Este Claro. Justo después de enviar la carta de boda, Tua Yuansa se aferró a Xuanyu, insistiendo en mudarse al palacio. ¿Su razonamiento? Si Ningwei puede vivir allí, ¿por qué yo no? Tendré que mudarme tarde o temprano, ¿qué más da? Tras varios días insistiendo, Xuanyu cedió. Y así, se abrazaron. Cuando Ningú me envió una carta de advertencia en secreto, aún dudaba de él. Solo faltaba un último paso, porque no podía esperar. Ahora, la propia Tua Yuansa había venido a responder esa pregunta. Apoyó una mano en su vientre a un plano, con el orgullo brillando en el rabillo del ojo. ¿Sabías, Ningwei? Yo también estoy embarazada de un hijo de Yu. Se burló. ¿Y ahora qué influencia tienes sobre él? Nunca te compararás conmigo, no en esta vida. Incluso tu hijo estará por debajo del mío. Ah, no, tal vez tu hijo ni siquiera llegue a crecer. Después de todo, en una capital tan grande, ¿cuántos bebés mueren cada año? Se tapó la boca y rió encantada. La miré en silencio. Luego dije en voz baja, los primeros 3 meses, cuando el útero aún es inestable, son los más peligrosos. Incluso un roce leve puede costarle la vida al bebé. Mientras hablaba, extendí la mano, ligeramente, casi distraídamente, hacia su vientre. El rostro de Tua Yuansa palideció. Retrocedió varios pasos, escondiéndose tras su doncella. Sonreí levemente y retiré la mano, acariciando suavemente mi vientre. Bueno, señorita Tua, dije con calma. Vete a casa y descansa. Un embarazo sin estar casada no es precisamente un honor. Deberías quedarte quieta por el bien de tu hijo. Sin mirarme otra vez, me di la vuelta y volví a la habitación. Sabía que se aseguraría de que cada palabra llegara a oídos de Tua Anju. Era hora de volver a interpretar mi papel. Dentro me desplomé en el suelo, soltando un largo y tembloroso sollozo. Durante la cena apenas probé la comida. Cuando la anciana enfermera me preguntó qué quería comer, pensé un momento, mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Me gustaría sopa de pollo, dije, de las que prepara el propio Yu. Poco después me pusieron un tazón humeante. No pude negarlo, Kuan Yu hacía una sopa exquisita. Me lo bebí todo. Esa noche, medio dormido, sentí que alguien estaba junto a mi cama. No abrí los ojos, no hacía falta. Era Tua Anju. Me observaba con una mirada cargada de emoción. Me giré ligeramente y dejé que una lágrima clara resbalara por mi mejilla. Como si en sueño siguiera susurrando su nombre. Ayu. Guardó silencio un buen rato. Justo antes de quedarme dormida del todo, lo oí suspirar. Ningwei, ¿qué se supone que debo hacer contigo? Entonces me tapó con la manta con suavidad. Pasó un mes. No había hablado con Tua Anju ni una sola vez. Pero todos los días le escribía cartas, cada una escrita con manos temblorosas y lágrimas contenidas. Y las guardaba cuidadosamente en una caja de madera. A altas horas de la noche, Tua Anju se sentó junto a la ventana, leyéndolas una a una bajo la luz vacilante de la lámpara y la luna. Cuando terminó apenas comenzaba a amanecer. Selló las cartas con cuidado, guardó la caja en su sitio y regresó a mi lado. Inclinándose, me dio un suave beso en la frente.
Un mes de silencio debió convencerlo de que lo amaba profundamente. De que mi silencio no era indiferencia, sino moderación. Que ni lloré ni me quejé, solo soporté mi dolor con dignidad. Ahora, al ver las cartas, al ver mi supuesta paciencia y anhelo, la culpa en su corazón estaría en su punto álgido. Era hora de usar esa espada que había afilado con tanto cuidado. Unos días después, antes de mi cumpleaños, le envié un mensaje a través de la enfermera, invitándolo a visitarme. Ella respondió, «Tua Anju vendría». Lo preparé todo con el corazón palpitando de anticipación. Pero ese día, antes de que llegara, apareció un invitado inesperado. Tua Mingjin. En cuanto lo vi, palidecí. «¿Qué haces aquí?» No respondió. La paliza que le propinó Tua Anju lo había dejado lisiado y destrozado, con el cuerpo y la mente retorcidos por la oscuridad. Había soñado con venganza todas las noches desde entonces. Ahora, con la oportunidad ante él, su rostro se deformó de odio mientras siseaba. «Puta. Eres la razón por la que nunca tendré herederos. Hoy, si no te mato, no soy digno de vivir». «Ya debes saberlo», se burló, «tu querida hermana también está embarazada. Has perdido tu último apoyo. El príncipe heredero ya no te protegerá, prepárate para morir». Antes de que la última palabra saliera de sus labios, se abalanzó hacia adelante con la daga brillando en la mano y la mirada desorbitada. Grité y esquivé, pero la hoja me cortó el brazo, derramando un torrente de sangre. Por un instante mi mirada se volvió gélida. Y entonces pasos familiares. Tua Anju había llegado. Respiré hondo, guardé la horquilla ardiente en mi manga y me puse a parecer débil, tambaleándome como si me faltaran fuerzas. Las lágrimas me nublaron la vista mientras decía ahogadamente, temblando, «Por favor, no me mates. Me iré lejos, no volveré a molestarte». Tua Mingjin soltó una carcajada desquiciada. «Perdóname. Sigue soñando. Si no te mato, ¿cómo calmaré mi ira?». Me derribó de una patada, aplastándome los dedos con su bota. 10 dedos conectados al corazón, el dolor me recorrió el cuerpo hasta que mi mente se volvió blanca. Grité desesperado con el rostro pálido y un sudor frío corriéndole por los ojos. Cuando Tua Anju irrumpió por la puerta, me encontró cubierto de sangre, destrozado y temblando. Se quedó paralizado un instante y luego la furia ardió en sus ojos, rojos como el fuego. Con una expresión fría como el acero, arrebató la espada de un guardia y la dejó caer sobre la pierna de Tua Mingjin. La sangre me salpicó la cara. El peso de mi mano desapareció. Tua Mingjin aulló de dolor. Antes de que pudiera implorar clemencia, Tua Anju, sumido en la ira, atacó de nuevo, cortándole profundamente la garganta con su espada. Se hizo el silencio. Me acurruqué y empecé a llorar en voz baja. Miré a Tua Anju con ojos llenos de admiración impotente, sin atreverme a acercarme sin su permiso. Esa mirada, frágil y temblorosa, despertó en él una profunda compasión. El noble príncipe heredero se arrodilló y me abrazó. Su fina túnica estaba manchada de sangre, pero no se inmutó. Me abrazó y me susurró con la voz cargada de culpa, «Lo siento. Llegué tarde». Me besó el rabillo del ojo secándome las lágrimas. «Ningwei, no tengas miedo. Estoy aquí ahora. Cierra los ojos. Duerme. Se acabó». Me apoyé en su hombro y obedientemente cerré los ojos. Para ser sincera, actuar es agotador, sobre todo estando embarazada. Pronto me quedé dormida de verdad. Cuando desperté, Tua Anju ya no estaba. Solo los guardias ocultos se habían multiplicado en las sombras. Al día siguiente, mientras compraba pasteles confitados, oí que la calle bullía con noticias, la trágica muerte del hijo del gran canciller. A medida que corrían los chismes, la historia se volvía cada vez más interesante. Algunos decían que había ido a un burdel buscando excitación y que había muerto por su propia locura. La historia me encantó. Compré una ración extra de dulces. El viejo pastelero metió una nota dentro de un bollo de melocotón. Decía, «Señora, no tengo cómo pagarle su gran generosidad. Con gusto moriría por ti si fuera necesario». Era la madre de la concubina de Tua Mingjin. Años atrás Tua Mingjin se la había arrebatado a la fuerza, viuda e indefensa. Habían soportado una humillación interminable.
Más tarde, cuando mi hermana fue encarcelada en la mansión del canciller, esa misma mujer soportó la degradación para mantener intactos el honor y la vida de mi hermana. Nunca la olvidé. Había anhelado pagar la deuda. Tras la muerte de mi hermana, la encontré. Fue ella quien le sugirió a Tua Minjin que el paisaje montañoso estaba lleno de belleza y placer, lo que lo llevó directamente a mi camino, el primer paso de mi plan. Y fue ella quien le reveló mi ubicación, instándolo a vengarse, entregándolo así a la muerte. Había cumplido con su parte. Ahora que Tua Minjin había desaparecido, fingió su muerte con la ayuda de Ninbiyu y escapó. Por fin estaba libre. Sonreí al devolverle la nota. No hace falta, dije en voz baja. Vivan bien. Los dos. Desde esa noche la enfermedad me atormentó. El sueño me eludió por completo. Solo cuando llegó Suanyu pude dormitar un momento en sus brazos. El insomnio pronto me dejó sin aliento. El médico imperial advirtió que si esto continuaba, no solo la niña, sino también mi propia vida, estaría en peligro. Su consejo fue que me llevaran de vuelta al Palacio del Este para recibir atención médica. Suanyu dudó mientras me abrazaba. Sabía lo que le preocupaba. Primero Tua Yuansha, que había sufrido un aborto espontáneo tras la muerte de su hermano, ahora se encontraba convaleciente en el Palacio del Este. Traerme de vuelta demasiado pronto solo provocaría su dolor y su furia. Eso era algo que Suanyu no quería. En segundo lugar, había empezado a sospechar de mí. Todo había sido pura casualidad. Tua Minjin vino para vengarse ni muy temprano ni muy tarde, y eligió la misma noche que había acordado encontrarme con él. Mis guardias ocultos me dijeron más tarde que antes de que llegara Tua Minjin, alguien había provocado un disturbio a propósito para disuadirlos. Lo primero pudo haber sido una coincidencia. ¿Pero el segundo? Eso fue demasiado deliberado. Cuando me preguntaron solo lloré y dije, «Ay tú, solo soy una mujer débil, ni siquiera podría atar un pollo». ¿Cómo me atreví a arriesgar mi vida y esperar que alguien llegara a tiempo? Tú mismo lo viste, estaba casi muerta. Ante eso, la culpa se reflejó en el rostro de Suanyu. Me abrazó con más fuerza y murmuró, «Ningwei, no me llames Alteza. Solo llámame tú como antes». Me atraganté con un tú. Él respondió con una voz llena de ternura, «Ningwei, lamento haberte hecho sufrir». Esa noche me llevó en silencio al Palacio del Este. Lo programó para que coincidiera con el momento en que Tua Yuansha se había ido a llorar a su hermano, e incluso obtuvo un edicto imperial para fijar la fecha de la boda con ella. Ahora Tua Yuansha podía quedarse en casa del gran canciller para preparar la boda, y Suanyu podía tranquilizarme cada noche, como lo hacía cuando me azotaban los dolores de cabeza. Al verme dormir, su cariño por mí se intensificó aún más. Medio mes antes de incorporar formalmente a Tua Yuansha a la familia, ya me había instalado en el Palacio Oriental como consorte secundaria. Suanyu temía que al nacer nuestro hijo, el mundo difamara su legitimidad. Quería intervenir y proteger a la madre y al niño. La noticia llegó rápidamente a Tua Yuansha. Dicen que montó en cólera, llorando, destrozando cosas, incluso amenazando con un aborto espontáneo, y que la sangre se derramó. Cuando Suanyu la visitó y regresó, su rostro mostraba una clara irritación, una huella de mano le marcaba la mejilla y largos arañazos sangrientos le marcaban el cuello. Un príncipe de tal rango jamás había sido humillado de esa manera, otros que le rozaran la manga serían acusados de incorrección. Solo Tua Yuansha se atrevía a tocarlo de esa manera. Envolví un trozo de seda alrededor de una piedra fría y la presioné contra su mejilla para reducir la hinchazón, soplando suavemente mientras la sostenía allí. Suanyu me miró fijamente un buen rato, luego tomó mis dedos helados en su interior. Ningwei, ojalá Tua Yuansha fuera la mitad de razonable que tú. Supe entonces que había ganado. Por muy fuerte que fuera su amor, no podría soportar la comparación. Suanyu había flaqueado. Solo necesitaba un último golpe devastador y su vínculo se rompería. Y ese veneno me lo había entregado la mismísima Tua Yuansha. El médico imperial vino a tomarme el pulso y a comprobar el embarazo. Le pregunté, «Doctor Wu, el feto tiene menos de un mes, ¿puede detectar algo con el pulso?», respondió. Su Alteza e incluso los médicos imperiales más experimentados difícilmente pueden detectarlo con menos de un mes.
Asentí y pregunté, ¿podría haber sangrado tan pronto? El médico Guo negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de sangrado en un feto de menos de un mes. ¿Dónde oyó esto, Su Alteza? Sonreí levemente. No importa, solo pregunté sin hacer nada. Fue pura suerte caída del cielo. Si contamos desde que Tua Yuansa y Su Anju se enredaron recientemente, había pasado menos de un mes. ¿Cómo pudo sangrar tan pronto? Solo había una posibilidad: el bebé que llevaba en el vientre no era de Su Anju. Me tragué la emoción e inmediatamente escribí una carta, enviándola en secreto con Nin Biyu. Ahora solo me quedaba esperar a que se celebrara la gran boda de Su Anju. Aunque últimamente nos habíamos estado criticando duramente y nos lanzábamos pullas cada vez que nos encontrábamos, cuando Tua Yuansa finalmente apareció con su elegante atuendo nupcial, abanico en mano y todo, los ojos de Su Anju brillaron de rojo. Después de todo, ella era la mujer con la que había jurado casarse en su juventud. Esta boda era algo que había anhelado. Como consorte secundaria que lo adoraba profundamente, por supuesto que le prepararía un regalo monumental, uno que jamás olvidaría. Desde el alto pabellón, miré a Nin Biyu entre la multitud, y él me saludó con la cabeza. En ese momento, la multitud estalló. Un hombre de rojo galopó a caballo, agitando un fajo de cartas y gritando: Yuansa. El niño que llevas en el vientre es mío. No puedo permitir que mi hijo lleve el apellido de otra familia. No te casarás con él. La cara de Tua Yuansa palideció. Tiró el abanico a un lado y espetó, furiosa: ¿Qué tonterías dices? Mi hijo es tuyo. Ni siquiera te conozco. ¿De dónde has salido? Agarradlo. El hombre de rojo se aferró al cuello de su caballo, gritando como un loco. Bien hecho, Tua Yuansa. ¿Ahora finges no conocerme? ¿Has olvidado aquella noche en el Templo de la Alegría? En cuanto me viste dijiste que te gustaba mi cara, que no me dejabas ir. A la mañana siguiente incluso me escribiste cartas diciéndome: cállate. Cállate. Tua Yuansa se tapó los oídos, con lágrimas corriendo por su rostro. Parecía a punto de desmayarse. Su Anju frunció el ceño y le arrebató el fajo de cartas de la mano al hombre. Cuanto más leía, más sombría se tornaba su expresión. Finalmente soltó una risa fría y lanzó las cartas al aire. El papel rosa melocotón se desparramó como pétalos al caer. Se giró y agarró a Tua Yuansa por el cuello. Su rostro era tan frío que podía congelar el acero, su voz tan aguda que cortaba. Como yo, es él. Un doble. Has jugado bien este juego. Embarazada del hijo de otro hombre y aún planeando entrar al Palacio del Este, ¿creías que estaba muerta? ¡Qué inmundicia! Dicho esto, Su Anju la arrojó al suelo. La seda roja, al color de la celebración, cayó a su alrededor hecha jirones. Tua Yuansa se arrastró hacia adelante agarrándose la pierna, llorando y gimiendo. Te extrañé demasiado, Ayu. ¿No lo ves? Durante todos estos años, todos decían que estabas muerto, pero me negué a creerlo. Te busqué por todas partes. Esa noche en el Templo de la Alegría, le rezaba al Bodhisattva y lo vi, pensé que eras tú. Perdí el control. Su Anu cerró los ojos con el rostro contraído por la angustia. ¿Y estas cartas? ¿Qué son entonces? Una vez probaste a otro hombre y te pareció tan bueno que decidiste conservarlo incluso después de casarte conmigo. Tua Yuansa, quien te dio el coraje para traicionar en palacio, para contaminar linajes imperiales. La familia Tua. Sus labios temblaban, los sollozos se le atascaban en la garganta. Se tapó la boca ahogándose, demasiado aterrorizada para responder. Disgustada, Su Anju se dio la vuelta, pasando por encima de ella sin volver a mirarla. Y así, sin más, cayó el telón. Apoyé la barbilla en la mano y pensé: esta ronda, he ganado. Esperemos que no me decepcione en lo que viene después. El gran canciller Tua era un hombre de poder imponente, cuya influencia se extendía por todo el imperio. Sin embargo, en una sola noche sus dos queridos hijos se arruinaron, uno murió, el otro cayó en desgracia, y el hombre pareció envejecer décadas de la noche a la mañana. En ese momento Nin Biyu le presentó una confesión escrita por la concubina de Tua Minjin, preparada con mucha antelación. La declaración detallaba cada movimiento de Tua Minjin ese día, hasta la villa real suburbana.
Una propiedad privada perteneciente a la casa imperial. No hace falta decir quién lo mató. El canciller montó en cólera, tosió sangre y cayó enfermo. Ninbiju se sentó junto a su cama, le dio medicina y le preguntó en voz baja. Maestro, ¿no les guarda rencor? ¿Cómo podría no hacerlo? Había servido fielmente a la corte toda su vida. Solo para que su hijo fuera asesinado y su hija arruinada por culpa del príncipe heredero. Su nombre antes intocable, ahora se arrastraba por el lodo. Poseía un poder inmenso, pero no podía proteger a sus hijos. ¿De qué servía tal poder? O quizás simplemente no tenía suficiente. La mirada de Tua se endureció, sus ojos reflejaban un destello de determinación implacable. Mientras tanto, Su Anju informó al emperador. Acusó a la familia Tua de desafiar la autoridad imperial y cometer actos atroces. El anciano emperador entrecerró los ojos. Te lo advertí hace mucho tiempo, el gran canciller estaba construyendo su propia facción, su poder era demasiado grande para controlarlo. Aún así insististe en casarte con su hija alimentando su arrogancia. ¿Te das cuenta de tu insensatez ahora? Su Anju hizo una reverencia. Tu hijo comprende su error. Así comenzó la lucha entre dos poderosas fuerzas. La capital bullía bajo una tormenta invisible. Pero nada de eso me importaba. Mientras se destrozaban, yo vivía en paz en el Palacio Oriental, comiendo bien, durmiendo profundamente y cuidando a mi hijo. Cuando Tua planeó forzar la abdicación del emperador, pasé mis días admirando flores, acariciando pájaros cantores, jugando al ajedrez y a la cítara. El plan avanzó silenciosamente sin fallas, paso a paso. En la tormentosa noche previa al golpe de estado del canciller Tua, Ninbiju salió de la mansión del canciller bajo una sombrilla exquisitamente pintada. Para entonces el gran canciller ya no tenía hijos. Ninbiju provenía de una familia humilde y respetable. Así que el gran canciller Tua lo acogió como hijo adoptivo y lo introdujo en el corazón del poder de la casa Tua. Fue Ninbiju quien tuvo en la palma de su mano cada parcela de la familia. Esta noche lo dejaría todo a los pies del Palacio Oriental y te ayudaría a cambiar el rumbo. Su Anju le preguntó ¿por qué me ayudas? Ninbiju sonrió amarga y sincera. ¿Su Alteza no está clara la respuesta? Moriría por ti. Solo te ruego que trates bien a Ninbiju. Es una buena chica, por favor, no la abandones. Su Anju guardó silencio un largo rato, luego su voz áspera respondió. Esa noche la guardia con armadura dorada se desató con toda su fuerza. Arrasaron la mansión Tua y aniquilaron a la facción del canciller. Con ello, la lucha por el poder culminó en una derrota catastrófica para la familia Tua. Cuando Su Anju dio la orden, se detuvo como siempre por un breve instante y luego decidió perdonarle la vida a Tua Yuancao. La llevó al Palacio Oriental y la encerró en el rincón más remoto, diciéndole que debía expiar sus crímenes. Solo dejé que mis labios se curvaran en una leve y fría sonrisa y no dije nada. El futuro político de Ninbiju aún dependía de él. Tras la destrucción del canciller, la corte fue purgada y quedó sin rumbo. Su Anju no tardó en nombrar a Ninbiju para reemplazar al canciller caído. Aunque los cimientos de Ninbiju eran superficiales, con el apoyo del príncipe heredero, rápidamente se fortaleció y se impuso en la corte. Su Anju apoyó esto plenamente pues estaba a punto de convertirme en su legítima princesa heredera. Ninbiju fue el pilar que Su Anju eligió para mí. Solo faltaban 2 meses para mi parto. Su Anju no pudo esperar más y se dedicó a conseguir un edicto imperial para convertirme en su consorte principal, su forma de compensarme. Después de todo me había enfrentado a la muerte muchas veces por él, juró no traicionarme jamás. Me apoyé en su pecho y asentí sin importarme. Las promesas de los hombres son agradables de escuchar, pero un título real, la posición de princesa heredera, importaba más que las palabras dulces. Esa misma noche, mientras paseábamos después de cenar, Su Anju se encontró con Tua Yuansa. Observó su figura alejarse durante un buen rato y luego dijo con amargura, está muy delgada. Entendí lo que quería decir, me estaba dejando ver su debilidad a propósito. Se había ablandado. Su Anju sabía que yo era amable y comprensiva, que calmaría sus preocupaciones y lo haría feliz. Así que al mencionar a Tua Yuansa, buscó una excusa, y yo obedecí. En efecto, dije.
Ha sufrido tanto. Ayu, quizás deberías liberarla. Me miró sorprendido. Ningwei, pensé que te deleitarías con su sufrimiento, te hizo tanto daño. Presioné mis labios en una suave sonrisa. Es cierto. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que quiero que seas feliz. Suanyu me abrazó por detrás, apoyando la cabeza en mi cuello. Ningwei, eres tan bueno, murmuró con voz entrecortada. A la mañana siguiente Suanyu fue a ver a Tua Yuansa. Yo jugueteaba con una daga en la mano, con una sonrisa en la boca. Dagas como esta abundaban en el Palacio del Este, se podía encontrar una prácticamente en cualquier sitio. Me aseguré de que una estuviera justo afuera del patio de Tua Yuansa para que la viera al comer. Este fue mi verdadero regalo de bodas para ella. Como era de esperar, Tua Yuansa no decepcionó. Tomó la daga con la furia de aniquilación apoderándose de ella, y la hundió en Suanyu 18 veces, cada estocada mortal. Cuando llegó el médico imperial, Suanyu apenas tenía un atisbo de vida. Me agarró la mano, su mirada se posó en mi vientre hinchado y sus labios se movieron. Tan suavemente que tuve que acercarme para oírlo, repitió una y otra vez, Su Gining. Gining. Lloré amargamente, las lágrimas le corrían por la mano, mi rostro desgarrado por el dolor. Pero las palabras que le susurré al oído fueron frías y despiadadas, ese niño no lleva el apellido Suo. Los ojos de Suanyu se abrieron de par en par, invadido por un horror incrédulo. Continué, una vez quise tener un hijo tuyo, pero parece que no me fuiste muy útil. Así que tuve que confiar en Nimbiyu. Este niño es la pieza clave de mi plan. Era mi última carta, mi salvaguardia. Con este niño, incluso si Suanyu recuperaba la memoria, jamás se atrevería a dejarme de lado tan fácilmente. El viejo emperador me protegería por el bien del supuesto linaje imperial. Pero el linaje Suo era frágil. El emperador solo tuvo un heredero, Suanyu. Suanyu. Era realmente inútil. Incluso al borde de la muerte, enloquecido por la rabia, luchó con violencia. Sin embargo, no era rival para mí. Con mi entrenamiento solo necesitaba sujetarle las muñecas para someterlo por completo. A nuestro alrededor, los sirvientes del palacio se arrodillaban temblando, sin atreverse a levantar la cabeza. Y así Suanyu, incluso muerto, no pudo cerrar los ojos. Cuando la noticia de la muerte del príncipe heredero llegó al anciano emperador, tosió sangre y se desplomó. Al despertar, decretó inmediatamente la ejecución de Tuo Yuanca. Era la muerte que yo había elegido para ella. El día de la ejecución, asistí en persona. Las varas llovieron sobre el cuerpo de Tuo Yuanca, quien gritó de dolor, debatiéndose entre la vida y la muerte. Sonreí fríamente y le metí un trapo en la boca. ¿Cómo se siente?, murmuré. Has matado a incontables personas con esas manos, ahora lo sientes tú mismo. Siempre me viste como un insecto bajo tus pies. Dime, ¿qué se siente caer bajo mi control? Pero Tuo Yuanca nunca más respondió. Antes arrogante e intocable, ahora ni siquiera le concedían un sudario para su cadáver sin mi consentimiento. El viejo emperador, sabiendo que su fin estaba cerca, emitió su decreto final. El niño en mi vientre, ya fuera niño o niña, heredaría el trono. Y Nimbiyu sería el primer ministro. El día que nació mi hijo, el viejo emperador murió. Era un hijo. Desde su primer aliento fue emperador. Acunándolo, subí al estrado dorado del salón imperial. Nimbiyu y todos los ministros se arrodillaron y gritaron «¡Viva el emperador!». Los miré con un repentino dolor en el pecho. Hermana, ¿lo ves? Te he vengado. ¿Me perdonarás ahora? Una brisa suave y cálida se agitó. Como manos suaves rozando mi mejilla. Por un instante volví a ver el tierno rostro de mi hermana, sonriendo mientras susurraba, Ningwei, te quiero muchísimo. ¿Cómo podría culparte? Historia paralela. Hace mucho, mucho tiempo, había una niña que peleaba con perros callejeros por restos de comida. Por algún milagro, una joven hermosa y bondadosa la llevó a casa. El mayor deseo de la niña era ganar suficiente dinero para que su hermana nunca volviera a sufrir. Pero ese deseo jamás se haría realidad. Incluso después de obtener venganza y tener el poder en sus manos, nada igualó aquellos inviernos lejanos.
Dos hermanas se acurrucaron juntas para protegerse del frío. El fin.